Queridos alumnos del Espacio Ilia, alumnos y alumnas, vamos a retomar de alguna forma estas clases de oratoria de forma virtual y quería hacer un breve repaso de lo que fue en la última clase que vimos el concepto de oratoria. Decíamos que la oratoria era el arte de hablar frente a un público con elocuencia, con la finalidad de convencer y persuadir al auditorio. Decíamos que era un arte, tener en cuenta el arte como toda obra del ser humano, la cual no puede ser hecha igual de la misma forma por otro, ¿sí? Donde una persona pone en ese trabajo, en esa obra, toda su esencia, ¿sí? todo su intelecto, todo su trabajo, toda su voluntad. Y ahí queda plasmado su educación, su experiencia y todo lo que ha hecho, digamos, a lo largo de su vida y todo en base a lo que uno se ha formado. Entonces decimos que una obra de arte puede ser material o inmaterial. Una obra de arte material puede ser un cuadro, puede ser una estatua, o puede ser un edificio, un puente. Y desde lo inmaterial decíamos que una obra de teatro o un discurso. Y ahí es donde entra la oratoria, donde al preparar nosotros un discurso y al ponerlo, ahí queda plasmada nuestra esencia y difícilmente alguien podría hacer algo igual a como lo hice yo, ¿sí? Yo ponía a modo de ejemplo que si alguien grababa mi clase, sería difícil que diera de la misma forma esa clase porque difícilmente podría gesticular como yo, difícilmente podría mover las manos, hacer contacto visual y ni hablar del timbre de voz que es mío propio, que hace a mi personalidad. Entonces por eso decíamos que es un arte. Decimos que es el arte de hablar, porque acá separamos la parte escrita y nos referimos a la expresión de la palabra, ¿no? A poner en escena la palabra donde transmitimos un mensaje. Con el tiempo ya dijimos que íbamos a ver cómo trabajábamos el tema de la voz, cómo impactaba lo verbal y lo no verbal, y el mensaje en sí, la coherencia que tiene que tener ese mensaje, digamos la palabra hablada, con la comunicación no verbal. Y que haber como un hilo conductor para que pueda llegar al público. Pero en sí digamos que hace alusión a la palabra hablada. El arte de hablar, ¿sí? Frente a un público, una persona o varias. Con una persona alcanza para tener un público, ¿sí? Por lo general se dice que un público son dos o más, pero nosotros entendemos que teniendo una persona al frente sería nuestro público y con eso alcanzaría para que nosotros pongamos en escena nuestro discurso. Entonces, es el arte de hablar frente a un público con elocuencia. Y en esto de la elocuencia decíamos que es esto de tener actitud, de tener un pensamiento positivo, de estar al frente con un estado anímico positivo y demostrarlo eso. La elocuencia es la coherencia entre las palabras y nuestra comunicación no verbal. Tiene que ver con esto de mover las manos, de gesticular, de acompañar la palabra con un gesto. Si yo transmito un mensaje triste y no puedo estar sonriendo, ¿sí? Porque no habría congruencia entre el mensaje y lo que estoy transmitiendo. Entonces, la elocuencia tiene que ver con eso de poder transmitir el mensaje y acompañarlo con el cuerpo, con el tono de voz, con los gestos, con el movimiento incluso. Entonces, decíamos que la oratoria es un arte de hablar frente a un público, con elocuencia, con la finalidad de convencer y persuadir al auditorio. Esto de convencer, lo explicamos en su momento, que la finalidad prácticamente de la oratoria es esto de convencer y persuadir, que es de que el público
tome mi postura y adhiera a ella de alguna forma. Eso sería convencer. ¿Cómo logro yo convencer al público? Con argumentos. ¿Sí? Argumentos, darle fuerza a mis argumentos. Acá apelo mucho al conocimiento, a la razón, y trato de llegar al público diverso para que los que no tienen una posición tomada tomen mi posición, los que ya tienen una posición tomada similar a la mía la refuercen, y los que piensan diferente a la posición tomada por mí o por el orador adhieran a mi posición. ¿Parece fácil? No, es difícil. Por eso decimos que la oratoria es un arte, ¿sí? Donde hay que poner sangre, sudor y lágrimas. Bueno, de esa forma convencemos al público, ¿sí? Previo a argumentar y convencer, entendemos que el orador debe tomar una postura sobre el tema en particular. Persuadir